yo quiero que usted entienda y quiero relacionarlo con lo que podemos estar viviendo. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que toda nuestra vida es una completa tormenta, que sentimos que nuestra vida está totalmente en caos. En ese momento, esas 24 horas eran caóticas porque nadie podía salir, llovía demasiado, se generaron muchas inundaciones, había como una atmósfera de preocupación. Y hay momentos en nuestras vidas donde nos sentimos tal cual, con mucha incertidumbre, con mucha angustia, como en una tormenta, preocupados y muy angustiados. Como que pareciera que nada sale bien, como que nos fuéramos a ahogar en todo lo que estamos viviendo. Y cuando usted está en plena tormenta, cuando usted está en todo esto, es como que siente que no hay esperanza, como que ¿dónde me refugio? Como que ¿qué voy a hacer con mi vida? Y son momentos grises y oscuros. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad que sí? Todos hemos tenido momentos en nuestra vida que parece una gran tormenta. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros estamos viviendo este tipo de situaciones, donde las finanzas no van bien, donde la enfermedad nos ataca, donde la situación personal no nos encontramos bien, donde emocionalmente todo está caótico, en ese momento hay que hacer un alto en el camino. Dígale que usted que está a su lado, haz un alto en el camino. Exacto, tiene que hacer un pare, un stop en el camino. Y en ese momento de tormenta es importante parar. Y vuelvo y le digo, lo relaciono con lo que estábamos pasando porque las noticias decían, no salga, quédese a su casa, pare, deténgase durante la tormenta. Y yo quiero que tú entiendas que nuestra vida es exactamente igual. Tenemos que hacer un alto en medio de la tormenta, pensar en lo que está sucediendo y replantear nuestra vida. La idea no es sumergirnos más en la tormenta, la idea no es angustiarnos, la idea no es preocuparnos, la idea no es entrar en una profunda depresión. La idea es detenernos para buscar la guía de Dios y que sea el Señor trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando venga la tormenta? Cuando usted esté en un momento de tormenta, lo primero que tenemos que hacer es replantear nuestra vida. Y en ese replantear nuestra vida vamos a poner algo que es en primer lugar que todo. ¿Qué será? A Dios. Lo primero que yo tengo que hacer en un momento de tormenta es replantear mi vida y decir, ok, estoy en un completo caos y la única persona, el único ser que me puede dar la salida en medio de este caos es Dios. Entonces, cuando nosotros nos hemos quizás enfocado tanto en la circunstancia difícil, nos hemos enfocado tanto en la tormenta, nos hemos enfocado tanto en las preocupaciones, olvidamos aquel que hace lo imposible posible, que es Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes a Dios como tu prioridad, cuando tú tienes a Dios como tu refugio, como tu estandarte, como lo más importante para tu vida, no importa la tormenta que estás viviendo, tú estás tranquilo. ¿Sí o no? Por eso yo quiero que usted entienda que hay que hacer un alto en el camino y replantear nuestras prioridades y comenzar a colocar a Dios en primer lugar, ya que Él es el único que nos puede ayudar y nos puede dar la dirección que se necesita en ese momento caótico. Y no queda más que esperar que Él actúe. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez escuché una historia que me llamó mucho la atención y hablaba de un hombre que estaba en una empresa. Y su vida era muy caótica, el trabajo en la empresa, sus hijos, su familia, siempre estaba muy ocupado, trabajaba horas extras, etc. Y este hombre
en su fábrica almorzaba porque su casa le quedaba muy lejos. Así que este hombre, a la hora del almuerzo, se dirigía a un bosque cercano que quedaba muy cerca de la fábrica, y ahí almorzaba, y después de almorzar había un pequeño lago donde él siempre se miraba. Le gustaba mirar esa agua tan tranquila y el reflejo de su rostro en esa agua tan tranquila. Así que cada día que él iba a su empresa hacía exactamente lo mismo. Almorzaba y contemplaba el lago y su rostro en él, y eso le daba paz y tranquilidad. Y dice la historia que un día llegó un niño que encontró también ese bosque y empezó a tirar piedritas al lago. Así que cuando este hombre termina de almorzar, va al lago y empieza a acercarse a él para ver su rostro, y su rostro ya se vio distorsionado por todas las piedritas que el niño había lanzado, que se empezaron a formar unas ondas en el agua. Estas ondas en el agua ya no le permitían ver su rostro como antes, ya era un rostro distorsionado. Y dice que escuchó la voz de Dios que le dijo: así como no puedes ver tu rostro cuando el agua está agitada, así tampoco te puedes encontrar conmigo con una vida tan acelerada. ¿Sabe una cosa? Nosotros, cuando tenemos un caos en nuestra vida, cuando estamos en medio de una tormenta, no podemos ver bien a Dios. Cuando nosotros estamos tan perturbados por la situación que estamos viviendo, a veces no podemos ver bien a Dios. Y es necesario, vuelvo y repito, volver a tomar un tiempo y parar en medio de la tormenta y reflexionar si realmente lo que está fallando es que no hemos puesto a Dios en primer lugar. En la vida, cuando está caótica, cuando está turbada, cuando está llena de miles de cosas, donde no tienes tiempo para Dios, no lees su palabra, no asistes al servicio, no haces nada que tenga que ver con Dios, nunca podrás ver a Dios en medio de tu tormenta. Pero si tú decides parar, estar en tranquilidad en medio de tu tormenta, entonces podrás ver el reflejo de Dios en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que, no sé si usted ha visto en las películas, usted que tanto ve Netflix, ¿cierto? Hay un botón que dice comenzar desde el inicio o regresar al inicio. ¿Lo ha visto o no? Ah, no, los que no ven Netflix, yo soy la carnal. Hay un botón que dice volver al inicio de la película, ¿sí? Para que usted no tenga que estar regresando todo, sino que vuelve al inicio. Y sabe, eso me hace pensar en que cuando hay tormenta, hay que volver al primer lugar, al primer amor, al lugar de Dios. Entonces, no debo buscar refugios inapropiados. La pregunta en esta noche es: en medio de tu tormenta, ¿en qué te estás refugiando? No nos tenemos que refugiar en el alcohol, no nos tenemos que refugiar en los malos amigos, no me tengo que refugiar en los vicios, no me tengo que refugiar en endeudarme en la televisión, en las redes sociales, no me tengo que refugiar en lugares inapropiados. Siempre en medio de la tormenta debo buscar un refugio seguro, y ese es Dios. Entonces, analicemos en medio de esta tormenta que tú estás viviendo, ¿en qué te estás refugiando? En el Salmo 91, del 2 al 7, vamos a la palabra del Señor en Salmo 91, del 2 al 7. La palabra del Señor nos dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. ¿Mi qué? ¿El Dios en quién? Solo Él puede librarte de la trampa del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se acecha en las sombras, ni las plagas que destruyen a mediodía.
podrá caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Así que en medio de mi tribulación, en medio de mi situación difícil, en medio de mi tormenta, yo tengo que entender que mi baluarte, mi estandarte, mi lugar seguro, mi refugio y mi fortaleza solo es el Señor. No es que nos tenemos que ir a refugiar allá viendo 6 horas de televisión, ni 4 horas de redes sociales, ni con los amigos, ni mucho menos con cosas que nos van a hacer daño como los vicios y el licor. No, mi refugio tiene que ser únicamente el Señor. La medicina te va a ayudar, el psicólogo, el psiquiatra te van a ayudar, el ejercicio es excelente, te va a ayudar. Pero si todo eso no está bajo la mano poderosa de Dios, nada tendrá efecto. Nosotros debemos entender que el único que va a calmar la tormenta es Dios. No importa si yo estoy colocando mi confianza. Si tú estás colocando la confianza en esos especialistas, estás equivocado. Ellos son una herramienta, pero en las manos de Dios. Si no, será inservible. Así que como primer punto quiero hablarte cuáles son las causas de las tormentas. Las causas de las tormentas en realidad son 2. Quien causa la tormenta es Dios y quien causa la tormenta somos nosotros. Y le voy a explicar para que usted me pueda entender bien. Primero, quien causa la tormenta puede ser Dios. ¿Y cómo así, pastora? Si Dios quiere el bien para mí, claro que quiere el bien para ti, pero también Dios quiere enseñarnos, también Dios quiere moldearnos, también Dios quiere doblegar nuestro carácter, nuestro orgullo y nuestra altivez. ¿Amén o no amén? Y vamos a mirar cómo Dios llevó a una tormenta a Noé. Y si usted ve la palabra del Señor, Dios llevó a una tormenta a Noé de manera literal, pero también en su vida, haciendo de su vida en ese momento un poco de caos. Así que usted sabe que Noé tenía su vida tranquila, ¿verdad? Era un hombre justo delante de Dios, pero a Dios se le ocurrió que necesitaba destruir la tierra. Había mucha maldad, estaba el mundo corrompido. Y la palabra jamás nos dice que Noé era un carpintero. La palabra no nos enseña que Noé tenía una especialización, un magíster o un doctorado en hacer arcas. Noé era una persona común y corriente que lo único que hacía era ser justo delante de Dios. Y en ese momento Dios coge su vida y le da un giro de 180 grados y le dice: ¿sabes qué? Vamos a entrar en esa tormenta, pero tranquilo, yo voy a estar contigo. Y sabe una cosa, en ese momento le cambió su vida por completo. Dice la palabra del Señor que 100 años estuvo Noé construyendo esa arca. Una persona que de pronto no tenía esas habilidades, que no conocía nada de planos ni de arquitectura, pero que tuvo que cambiar su vida por completo para hacer el plan de Dios. Yo creo que habían momentos en su mente en que decía 100, ¿usted sabe qué es estar 100 años haciendo un arca? Yo pienso que habían momentos en que él decía: pero yo en qué locura me metí, pero yo qué es que estoy haciendo, pero ¿será que sí va a venir ese tal diluvio? Yo creo que en su mente él batallaba. Y yo creo que venía gente y le decía: o sea, ya llevas 50 y yo no veo ningún diluvio, ya llevas 70 y no pasa nada. Los comentarios de la gente lo asediaban. Pero ¿sabe una cosa? La palabra del Señor también me muestra que en medio de la tormenta jamás veo un Noé que se quejó por comida. Jamás veo un Noé que se quejó por ropa. Jamás veo un Noé que se quejó porque su familia se enfermó en la tormenta. Absolutamente nada le faltó en esos 40 días de tormenta. Porque sabes una cosa, hay momentos que Dios te va a meter en la tormenta, pero cuando esa tormenta viene de parte de Dios, Él te va a sacar en victoria en el nombre de Jesús.
Así que Noé estaba expectante. Y cada día que pasaba, día 1, llueve que llueve, día 2, llueve que llueve, día 3, llueve que llueve. Y Noé no sabía cuánto iba a tardar. Nunca Dios le dijo, ¿sabes qué? Es que van a ser 40 días. No, Noé estaba a la expectativa de lo que iba a suceder. Pero ¿sabes una cosa? Toda tormenta tiene un final. Toda tormenta, escúchame lo que te estoy diciendo, tiene un final. Así que para Noé le llegó a los 40 días, pero para ti puede ser en 1, en 2, en 3, en horas y en minutos, donde tu tormenta termine, porque la mano poderosa del Señor puede posarse sobre ti. Aleluya. Así que hay momentos donde Dios nos mete en la tormenta, pero Dios nos saca para mostrarnos un hermoso arco iris. Miremos otro ejemplo de Dios metiendo en la tormenta. Vemos a un bello Jesús, mi hermoso Jesús. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y fue llevado ¿por quién al desierto? ¿Y fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu. Ahí no dice fue llevado por Satanás, fue llevado por los demonios. No. Ahí dice fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y por qué? ¿Por qué mi hermoso Jesús tenía que pasar por ese desierto? Porque yo no sé qué cosas estaba procesando el Padre en Jesús, pero lo que sí sé es que después de esos 40 días en el desierto fue cuando ya salió listo para ser bautizado y para ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé por qué tú estás pasando esa tormenta, ese desierto, pero lo que sí sé es que después de ese desierto tú sentirás la gloria de Dios en tu vida y en todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Y la palabra no me muestra nunca a Jesús que en sus 40 días de desierto estuvo fatigado, estuvo enfermo. Al contrario, la mano de Dios estuvo siempre con él. Tanto que al final de los 40 días, dice la palabra, sintió hambre. ¿Después de cuánto? Después de 40 días, recién sintió hambre. Así que la mano del Señor está cuando Él nos mete en una tormenta. Si tu tormenta viene de parte de Dios, quédate tranquilo, espera con paciencia, que vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Dale gloria al Señor. Hay pruebas que toca darle la gloria al Señor, porque su mano se va a glorificar en nosotros. La tormenta y los desiertos vienen a nuestra vida para sustentarnos, para que Dios nos guarde y para llenarnos de su presencia. Así que vemos que cuando Dios enviaba la tormenta, nadie pereció. Y la palabra del Señor nos habla en Isaías 25:4. Isaías 25:4 dice la palabra del Señor: porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la... ¿Contra qué? Contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro. Cuando el Hijo de Dios está en la tormenta, está en el caos, está tranquilo. Pero ¿qué dice la palabra? Pero el malvado se angustia, se preocupa, tiene temor. Me voy a morir, ¿qué irá a pasar? No sé qué va a pasar con mi vida. ¿Por qué? Porque él no tiene la presencia de Dios, que es lo que sí tenemos nosotros. Así que usted tranquilo, que en medio de su tormenta usted va a ver el Espíritu Santo operando con poder. Amén. Pero le dije que la causa de la tormenta también somos nosotros. Diga, a veces soy yo. Pero dígale al que está a su lado, a veces eres tú. Y en ese que a veces somos nosotros los que generamos la tormenta, punto número 1, generamos tormenta por los pecados. Y mire,
Miremos un poquito la historia de Moisés en Éxodo 2:13. Éxodo 2:13 dice la palabra del Señor: al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez de nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés, ¿qué dice? ¿Qué dice? Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. ¿Cómo era la tierra de Madián? Un desierto. Mire, Moisés no se supo controlar y trácale, le pegó su macatrazo a ese egipcio y cayó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta y le dicen: ¿qué me vas a decir vos a mí si te vimos cuando mataste al egipcio? Entonces Moisés huyó al desierto de Madián por temor a que lo mataran. Ese desierto, ¿lo puso Dios o lo puso él? ¿Lo puso Dios o él? Él, por su pecado, tuvo que huir a otro lugar y meterse al desierto por causa de su pecado. Dios no lo envió, Dios no lo mandó, él solito se fue para allá. Así que yo quiero que entiendas que hay desiertos y tormenta que nosotros mismos provocamos. La ira y el mal carácter de Moisés lo llevó a matar y a huir al desierto. Entonces a veces nosotros decimos: Señor, mi vida está hecha un caos, estoy en una tormenta, lo que está viviendo es muy difícil. Mi pregunta es: ¿lo hiciste tú por tu pecado o fue de Dios? Porque hay muchísimas tormentas, hay muchísimos desiertos que fuimos nosotros mismos por nuestro pecado. Entonces, ¿quién provocó ese caos? ¿Quién provocó ese caos en tu vida? ¿Tus malas decisiones? ¿Tu pecado? ¿El apartarte de Dios? ¿El no escucharlo a Él? ¿Tu desobediencia? ¿Qué fue lo que causó todo esto que estás viviendo en tu vida? Y lo peor de todo es que cuando todo va bien, nadie se acuerda de Dios. Nadie asiste a la iglesia. Nadie pide oración. Pero cuando la cosa está mal, entonces ahí sí ayunas, vienes a la iglesia, oras, le pides oración a mi pastora Blanquita. Mejor dicho, no te pierdes un servicio, vas al grupo Hechos, haces de todo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta el Dios bombero. ¿Sabe cuál es el Dios bombero? El que solo llamas cuando estás en llamas. Me rimó, ¿ya ve? El que solo llamas cuando estás en llamas. Ese es el Dios bombero. ¿Y sabes lo que Dios quiere? Dios no quiere solamente que tú lo busques cuando estás en la tormenta. Dios no quiere que te acerques solamente en el momento difícil. Dios quiere entablar una relación contigo, una relación personal, una relación cara a cara todos los días. ¿Cuánto lo queremos hacer? Así que déjame darte una buena noticia en esta noche. ¿Quiere buenas noticias? Dios te va a ayudar en tu tormenta, aun cuando tú mismo la generaste. Pero eso sí, quiero que seas consciente de que fuiste tú quien la generaste, ¿sí? Porque nosotros, y Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? No, pregúntate, ¿quién generó ese caos? ¿Quién fue el que generó este caos? Así que la bendición, la buena noticia es que en Moisés ese desierto lo llevó a un llamado y a un propósito. Déjame decirte algo, este desierto no es para muerte,
es para mostrarte tu llamado y tu propósito. No piensas que ese hijo que está en las drogas es para muerte, es para mostrarle su llamado y su propósito. No pienses que esa enfermedad es para muerte, es para demostrarte que Dios está contigo. No pienses que esa situación apretada financiera es para muerte, es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Así que nosotros podemos generar una tormenta por nuestro pecado, número 1, y número 2, por nuestra desobediencia. Y miremos rápidamente el caso de Jonás. Permítame ir a la palabra del Señor en Jonás 1:8, donde nos dice la palabra del Señor. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene ¿la qué? A ver si dice. Es otra versión. Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos ha venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo y que hizo el mar y la tierra, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los habían contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Entonces mire, ¿qué veo en Jonás? ¿Qué es la primera pregunta que hacen los marineros? ¿Quién tiene la culpa de esta tormenta? ¿Quién tiene la culpa de este desastre? ¿Por qué nos está pasando eso? Y luego dice, ¿qué es lo que has hecho, Jonás? Estás huyendo de Dios. Y ese huir de Dios nos está metiendo en esa tormenta. Por eso hay tormentas que nosotros mismos causamos por nuestra desobediencia. Y póngase a pensar, ¿Dios tenía preparado una tormenta para Jonás? No. ¿Ese era el diseño de Dios para Jonás? No. ¿Lo que Dios quería era destruir a Jonás? Fue una tormenta, fue un desierto que él mismo se metió por su desobediencia. ¿Cuántas tormentas, cuántos desiertos nos hemos metido por nuestra desobediencia? Y yo quiero que usted entienda que no es capricho de Dios, no es capricho del pastor decirle los 10 mandamientos. Y en uno de ellos, por ejemplo, no adulterarás. No, no es capricho de nosotros estarle recordando estas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente Dios sabe que cuando adulteras se forma una tormenta, que cuando robas se forma una tormenta, que cuando no honras padre y madre se forma una tormenta, que cuando tú codicias la mujer del otro se forma una tormenta. No es capricho nuestro, no es capricho de Dios, es que Dios puso cosas para que no entres en tormentas que no necesitas. ¿Amén o no amén? No necesitamos esas tormentas. Así que él solito se metió en su tormenta por la desobediencia. Entonces, cuando no obedecemos, cuando no escuchamos la voz de nuestros padres, cuando no escuchamos el consejo del pastor, cuando no nos dejamos guiar por el Señor, entramos en tormentas que no necesitamos. Si Jonás no hubiera desobedecido, si Jonás no hubiera desobedecido, las cosas hubieran sido diferentes para él. Pero a cambio, por su desobediencia, ¿qué le tocó? Perder dinero, ¿verdad? Porque le tocó pagar un tiquete en barco para Tarsis. Entonces ahí esa plática se perdió. Perdió pertenencias porque dice que los marineros en la angustia dijeron, no, pues tiremos todo, a ver si de pronto aquí se salva este barco de alguna manera. O sea que la ropita, la maletica y todo eso se perdió. Perdió dinero, perdió pertenencias y se hubiera evitado el 3 días de mal olor. ¿Usted sabe el mal olor que debe haber dentro de un pez? Uy, guácalis, ¿cierto? Horrible. Se hubiera evitado eso, todo eso.
la plata, las pertenencias, el vivir 3 días dentro de un pez, si hubiese obedecido. Por eso, yo quiero que entiendas, analiza por un momento, ¿tu tormenta es de Dios o tu tormenta la generaste tú? Entonces póngase a pensar, por ejemplo, en una relación amorosa que ya tus papás, los pastores, el líder, el supervisor te dijo que no, y usted sigue encaprichado en esa relación amorosa. ¿Qué pasa? Entonces esa plática se pierde porque usted le invierte y al final te pone los cachos y hasta ahí llegó, ¿verdad? Ese tiempo se pierde porque toca pasar tiempo que van para el cine, que van para el restaurante, que van a la caminata, y cuando se termina la relación, esa plática y ese tiempo esas energías que le pusiste haciendo la carta, etcétera, ese corazón roto, destruido, por favor, pastor, ore por mí. Todo eso se hubiera evitado si nosotros aprendemos a obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, corazones heridos sin necesidad, simplemente porque nos hacemos los de la oreja mocha y escuchamos lo que queremos escuchar nomás y desobedecemos a Dios. Miremos otro caso de desobediencia. ¿Recuerda a nuestro amigo Sansón? ¿Qué perdió Sansón por su desobediencia? Se metió en una tormenta que no necesitaba. Y Sansón perdió su unción, la manifestación del Espíritu Santo, su familia, sus ojos y finalmente su vida. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, es cuestión de que podemos llegar a perder la vida. Sansón lo perdió absolutamente todo, aún su vida, simplemente por desobedecer a Dios. Se metió en una tormenta sin necesidad, metiéndose con la filistea. Cuidado con la filistea, cuidado con esas filisteas y esos filisteos, de verdad, sí, las dos cosas. Y como tercero, yo me meto en una tormenta por mi pecado y por mi desobediencia, y como tercer punto, por mis malas decisiones. Proverbios 1:32 dice la palabra del Señor. Proverbios 1:32. Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán, pero el que me obedezca vivirá ¿cómo? Sosegado y sin temor del mal. El que me obedezca, ese vivirá así. Y es importante que nosotros entendamos que volver al pasado ya no podemos. Se tomaron malas decisiones que nos entraron a una tormenta, es correcto. Se cometieron errores, es correcto. Pero volver al pasado no podemos. Entonces es importante que no sigamos meditando en mejor no lo hubiera hecho, quisiera volver al pasado, yo haría las cosas diferentes. Eso ya no sirve en este momento. Pero sí sirve que la palabra del Señor me dice que Él hace todas las cosas nuevas. No puedes solucionar tu pasado, pero puedes tener un nuevo presente en Cristo Jesús. Amén. Por eso Dios toma todo nuestro desorden y lo torna para bien. Dios tomó absolutamente todo mi caos y lo tornó para bien. Dios toma todos los destruidos, todos los pedacitos que tienes en ti y los va a tornar para bien. No importa qué tan caótica se vea tu vida en este momento, no importa lo malo que hayas hecho, pero si volvemos realmente el corazón a Dios, Él va a convertir toda esta tormenta en una bendición para tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Codea al que está a su lado y dígale, vuélvete a Dios. Amén. Levante su mano derecha al cielo y diga, me voy a volver a Dios. Vea, yo le garantizo
que no importa el caos, que no importa la tormenta, que no importa lo que estés viviendo, si te vuelves de corazón sincero a Dios, Él va a resolver el asunto. Yo te lo garantizo en el nombre de Jesús. Porque su palabra me habla que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y miren, hablamos de Moisés y vimos que realmente su vida en un minuto, por una ira, se volvió una tormenta. Por un momento de ira llegó, lo mató y su vida cambió por completo, se volvió una tormenta. Pero yo veo un Moisés que después de la tormenta, después del desierto, se convirtió en un libertador. Yo veo un Jonás que después de ser terco, testarudo y desobediente, permitió que toda una nación se salvara. Yo veo un Sansón que, aunque sí desobedeció a Dios y todo eso, pero hubo, dice la palabra, un momento donde la última vez vino el Espíritu Santo sobre él y mató más enemigos que durante toda su vida. Yo quiero decirte algo, y es que Dios es un experto para coger nuestro caos y convertirlo en una gran bendición. Cuando nosotros le permitimos a Dios, Él hace cosas maravillosas. Entonces, con este segundo punto voy terminando. ¿Quién calma la tormenta? Diga conmigo, solo Dios. Y como le decía al comienzo, el desierto tiene fecha de caducidad. ¿Sabe una cosa? Las promesas de Dios nunca se terminan, nunca se acaban, nunca se terminan, nunca se acaban. Pero las promesas de Dios en las manos de un hijo en realidad se cumplen porque se cumplen. Y los desiertos son lo único que tiene fecha de caducidad. Por eso, contándole un poco acerca de la historia que le venía relatando. Entonces nos dijeron, ese día que estábamos en ese paso, como le explico, del huracán, nos dijeron, después de las 24 horas ustedes se van a dar cuenta que el sol va a volver a resplandecer. Y yo decía, es imposible. Después de todo esto, o sea, eso se miraba gris. Eran como las 9 de la mañana y se miraba como si fuera de noche. O sea, era gris, súper oscuro. Yo decía, es imposible que exactamente a las 24 horas esto se vuelva un sol. Y efectivamente, a las 24 horas en ese lugar volvió a salir el sol. Y sabe una cosa, no importa que ahorita estás viendo todo gris, no importa que ahorita estés en la tormenta, yo te garantizo que ese desierto tiene un final y pronto vas a ver el sol resplandeciente de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo el año pasado que nosotros estábamos en un desierto con Juan, un desierto que yo creo que ha sido uno de los más duros que yo he pasado con él. Y recuerdo que el apóstol dijo, la fecha para terminar ese desierto es esta. Y nos dio una fecha. Y recuerdo que el desierto duró 1 mes y medio. Y yo sentía durante el desierto como tanto dolor, tanta tristeza, tanta carga, tanta angustia. Y yo solamente esperaba que llegara el día que el apóstol nos había dicho que se terminaría ese desierto. Y yo cada día, usted no me va a creer, pero el día que se cumplió ese desierto, era como si todas las bendiciones que habían estado represadas se soltaron de inmediato. Fue una cosa sobrenatural, que no tengo el tiempo de explicarle todo lo que pasó en ese tiempo. Pero fue como que se desbordó una bendición tan grande. Yo no te estoy hablando palabras que yo no haya vivido. Yo te estoy hablando que el tiempo de tu tormenta y de tu desierto terminarás y vas a recibir una bendición tan grande que no lo vas a poder soportar. Hay bendición para los hijos de Dios. Hay presencia de Dios en medio de la tormenta. Hay luz al final del túnel. Y por eso Mateo 8:24 dice la palabra del Señor. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba ¿cómo?
déjame decirle una cosa. Dios no se desvela por tu tormenta. Dios no está preocupado por tu situación difícil. Dios no está angustiado por lo que estás viviendo, porque Él es el Dios de los imposibles. En ese momento todos los discípulos estaban angustiados, estaban desesperados, viviendo una gran tormenta. Y la verdad, no había nada que trajera paz a sus corazones en ese momento, mientras Jesús estaba dormido. Porque el Señor sabe que en el momento que Él tenga que intervenir, lo va a hacer de manera poderosa. Así que en ese momento los discípulos sentían que se estaban ahogando, sentían que se iban a morir, miraban esas olas, miraban esa tormenta y estaban esperando que Jesús se despertara, pero Jesús nunca se despertó en ese momento. Y ¿saben? Me pongo a analizar y me daba cuenta con el Espíritu Santo cómo su confianza realmente todavía no estaba puesta en Dios. ¿Por qué? El mismísimo Jesús de Nazaret estaba en la barca junto con ellos y no les fue suficiente porque su confianza todavía no estaba puesta en Dios. Hasta que tu confianza no esté puesta plenamente en Dios, tú seguirás mirando tu tormenta. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, esa tormenta se tiene que calmar. Así que ni siquiera con el mismo Jesús ahí, ellos estuvieron tranquilos. No había una confianza absoluta en Dios. Así que yo creo que ellos empezaron un debate. Despertemos a Jesús. No, ¿cómo lo vas a despertar al maestro? Estuvo predicando todo el día. No, sí, prediquémoslo. Mira, nos vamos a morir. Yo creo que ellos debatían en ese momento. Estaban angustiados, desesperados, no sabían qué hacer, hasta que uno se animó. Y dice Mateo 8:25, dice la palabra del Señor: los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Entonces, en ese momento no le dijeron: Señor, veas que hay una tormenta allá afuera. No, era tanto el desespero, era tanta la angustia, era tanto lo que ellos sentían que le gritaron: Señor, pero por favor. Estaban totalmente desesperados, llenos de miedo, llenos de temor. Y en ese momento los discípulos llegaron a una conclusión. Y esa conclusión quiero que la tomes en esta noche. No podemos tomar otra decisión sino volver a Jesús. Jesús estaba ahí en la barca, pero ellos no lo veían, no lo sentían, no lo tenían cerca. Dijeron: no hay otra que ir donde Jesús y volvernos a Él y decirle: Jesús, ayúdanos. No hay otra solución para esta tormenta que estás viviendo, sino que vuelvas tus ojos a Dios. Si tú te vuelves a Jesús, Él va a solucionar la tormenta. Yo creo que ellos intentaron en su humanidad resolverla y nada pudieron hacer. Pero cuando ellos se acercaron y pidieron ayuda a Jesús, Jesús resolvió su tormenta. Por eso Mateo 8:26, y con esto concluyo: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente ¿qué? Mire, el cargo que usted necesita, la empresa que usted quiere tener, la sanidad que usted quiere lograr, no lo va a lograr por mano humana. No es el político, no es el poder, no es la medicina, no es el psicólogo ni el psiquiatra. Es solamente la mano poderosa de Dios en tu vida. Amén. Solo cuando Jesús se levantó a reprender, en ese momento llegó la tranquilidad en esa barca. Así que yo te invito: no te fijes en tu situación actual. No le des tanta importancia a esa tormenta. No le des tanta importancia a ese desierto. Tú solamente coloca tus ojos en Jesús y vas a ver que Él te va a sacar en victoria de todo eso. Mire, amén. Una palabra que utilizó Jesús fue suficiente para calmar la tormenta. Dice: y reprendió la tormenta.
O sea, que le habló: tormenta, te calmas ya. Unas palabras de Jesús fueron suficientes para que la tormenta terminara. Si tú hoy en esta noche te aferras a una sola palabra de lo que yo te he predicado y lo haces un rema en tu vida y dices: Señor, yo sé que una palabra tuya basta para que esta tormenta pare, esa tormenta parará. Yo te lo garantizo. Solo una palabra de Jesús es suficiente para tu sanidad, para tu salvación, para tus finanzas, para tu vida personal, para tu matrimonio. Deja que Jesús tome el control y tú vas a ver cómo empieza a caminar correctamente el barco de tu vida.